para seguir la idea o responder la pregunta de si ya observamos algunas alertas, algunas señales sobre retraso en el desarrollo de mi hijo, dejarlas quietas o prestarle atención. Yo siempre estoy en la parte de que hay que prestarle atención, ya sea porque de verdad existe algo o porque realmente no pasa nada. Y lo mejor es que un profesional que esté capacitado sea quien determine si hay o no hay. Porque no únicamente nos estamos enfrentando a un trastorno del espectro autista, nos estamos enfrentando a un sinfín de trastornos del neurodesarrollo y trastornos genéticos también, y todo eso requiere un abordaje de profesional. Entonces, no hay que dejar pasar ningún tipo de bandera o de señal que nos estén brindando nuestros hijos, porque eso en el futuro puede ser perjudicial para nuestros hijos y para su proceso de aprendizaje y de desarrollo. Bueno, Rafa, una pregunta adicional, y es que de pronto algunos especialistas actualmente están mal informando a los padres. También que nosotros trabajamos en este ámbito, que llegan a nosotros los padres diciendo, pero es que el doctor me dijo que era hipotónico. Okay. Porque ahora está como de moda de decir que todos los autistas son hipotónicos. Okay. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, yo siempre estoy del lado de la parte científica y respeto mucho las intervenciones que hace cada profesional desde su área. Y quiero que tengan claro esto, desde su área y desde su competencia, y que respeten los contextos. Si yo soy psicólogo y soy especialista en intervención con trastorno del espectro autista, y es lo que yo sé, ¿por qué tengo que llegar a intervenir un trastorno o un síndrome genético el cual no conozco, como un síndrome de Rett? Y yo me atrevo a hablar acerca del síndrome de Rett. Yo no tengo conocimiento del síndrome de Rett. Si yo soy psicólogo, no tendría la competencia para hablar acerca de eso. ¿Qué ocurre? Y muchas veces hay profesionales que no tienen la formación académica, empezando por esa parte. Si vamos a hablar de hipotonía congénita y yo no soy neuropediatra, y yo no soy fisioterapeuta, no soy fisiatra, no soy integrador sensorial, no tendría por qué hablar de un tema que no es mi ámbito, porque no tengo la formación técnica, científica primeramente, y no tengo la experticia para hablar acerca de eso. Por eso muchas veces cuando un papá va a buscar orientación tiene que fijarse en la formación científica, es decir, diplomas, universidad en la que estudió, y la información experticia o de la experiencia que tenga en el área con estas personas, porque de eso va a depender mucho la intervención adecuada o una mala intervención, un mal diagnóstico. Y si hacemos un mal diagnóstico confundiendo un trastorno del espectro autista con una hipotonía congénita, estamos muy mal, porque la hipotonía congénita, de hecho busquen las fotos, que es la hipotonía congénita y que es el trastorno del espectro autista, y es muy diferente todo. Entonces, la pertinencia a cada profesional es la recomendación que yo les dejo a ustedes, que evalúen siempre que vayan a un especialista. Si van donde un neuropediatra, el neuropediatra tiene que responder las preguntas relacionadas con neuro. Si van donde el psiquiatra infantil, él tiene que responderles preguntas de acuerdo a su formación. Si se salen de contexto de esas áreas, ya saben que no es un profesional muy ético, y esa es la palabra. Ok, bueno, Rafa, ahora sí vamos a entrar a lo que vinimos. Perfecto. Cuéntanos un poquito sobre qué significan las banderas rojas. Empecemos por ahí. Bueno, las banderas rojas, en pocas palabras, son señales que nos alertan a nosotros de que nuestro hijo o nuestro familiar, porque finalmente puede ser también un familiar de nosotros, nuestro amiguito, nuestro vecino, puede estar dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Llámese perturbación de la actividad de atención, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, que es lo que más estamos hablando el día de hoy. Pero no es necesariamente que esté únicamente en el trastorno del espectro autista, puede estar encerrado en un trastorno del neurodesarrollo infantil. Entonces, las banderas rojas son señales de alerta que nos indican a nosotros que tenemos que actuar y no dejar pasar el tiempo. Bueno, Rafa y Andy, ya hemos abordado el tema de manera general, Rafa, porque este tema es bastante complejo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a lo que vinimos, a saber cuáles son esas banderas que nos pueden servir como para alertarnos y saber que nuestros niños están presentando algún síntoma de trastorno del espectro autista. Bueno. ¿Cuántas banderas crees tú que hay que puedan existir para identificar síntomas del trastorno del espectro autista? Bueno, para responderle a ambas, esto no es como una lista de chequeo. Esto es más complejo porque puede tener una, puede tener dos, puede tener 5, puede tener 6, como puede tener todo un manual
como no puede tener nada. Pero hay algo que nos indica a nosotros que nuestro niño está pasando por algo que no es normativo. Entonces, podemos mencionar 1, 2, 4, 5 banderas que te alertan. No es que están dando un diagnóstico. Listo, esto no es que te lo estén diagnosticando con trastorno del espectro autista, y hay que ser claro. Son señales o banderas rojas de alerta que te indican que pasa algo que no es normativo, que no está dentro de los hitos del desarrollo normales de un niño. Y eso a ti te indica, hey, tienes que actuar antes de que esto se salga de tus manos y no lo puedas controlar. Empecemos desde las más sencillas hasta las más complejas, como para irnos creando lo que tú dices, no hacer un check-in de este mi hijo tiene esto, no, todos los pelados son completamente diferentes, tienen características diferentes, tienen personalidades diferentes que no pueden hacer que encaje en un TEA, ¿verdad? Hay que explicar la severidad del trastorno del espectro autista. Algunos médicos lo conocen, psiquiatras realmente lo que pueden conocer, porque esta información únicamente está en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales que maneja la Asociación de Psicología a nivel mundial. Y también lo pueden manejar los psicólogos, maneja 3. Autismo grado 1, que es el menos severo; 2, que ya está un poco de compromiso a nivel cognitivo y conductual; y el 3, que ya requiere bastante apoyo en diferentes esferas de su vida. Entonces, de acuerdo a esa gravedad o complejidad de categorías, van a aparecer señales. Pero no podemos hablar de eso porque estamos hablando de niños de 0 años a 5 años. Se menciona lo de los tipos de autismo porque es algo que los papás preguntan mucho. ¿En qué grado está mi hijo? Realmente un niño puede pasar del grado 1 al 2, del 2 al 3, de acuerdo realmente a cómo vaya evolucionando y las intervenciones que haga. Pero tengo que mencionarlo porque hay señales o banderas rojas que nos pueden indicar de que pasa algo muy serio, o que nos pueden alertar de que hay algo, pero no es tan serio. Rafa, ¿y si mi hijo durante sus primeros años de vida, 2, 3 años, tuvo una evolución normal, hablaba, caminaba, cognitivamente se conectaba conmigo y reaccionaba a ciertos estímulos, y de un momento a otro dejó de hablar, dejó de caminar, mostró conductas disruptivas? Un retroceso. Hubo como un pare ahí que tú dices, aquí pasó algo. Listo, eso se llama retroceso en el desarrollo y es una bandera roja. Eso es muy evidente. Puede ser entonces nuestra bandera número 1. Digamos que esa es una bandera roja muy, muy vistosa. Realmente que mi niño diga, papá, los papás primerizos, como no tienen con quién comparar el desarrollo normativo de su hijo, tienen que basarse en los hitos del desarrollo de la UNICEF. Ahí usted va, se mete en la página de la UNICEF y ahí encontrará todos los meses en los cuales tienen que cumplir ciertas etapas. Que tuvo el sostén de su cabecita, que roló, que gateó, que dijo sus primeras palabras. Y con las visitas de control donde su pediatra de tratante. Y usted va anotando, o tiene claridad, bueno, hizo esto, tuvo un retraso como de 3, 4 meses. Si ya usted llega a tener muchos meses de retraso, alertes. Entonces, esa es una bandera de posible trastorno del neurodesarrollo, llámese como se llame, o de alerta realmente, no vamos a encasillarlo en un trastorno del neurodesarrollo, retraso en un hito de desarrollo de nuestro hijo. ¿Listo? Perfecto. Retroceso puede ocurrir que nuestro niño, basándonos en el hito de desarrollo, nuestro hijo va bien. Hablo hasta la edad, hasta el mes. Yo no menciono los meses porque realmente no domino esa información, y si te la digo acá es erróneo. Pero ustedes tienen acceso a esa información y van a su pediatra y dicen, a tantos meses, tiene que decir estas palabras. No es normativo realmente, pero es como una guía básica y global que hay que tener en cuenta, nos guste o no nos guste realmente. Pero todo puede variar de acuerdo a los países, de acuerdo a la familia, a la genética de cada quien. Pero es muy importante que lo tenga en cuenta porque su pediatra lo va a tener en cuenta. No dijo estas palabras a tal edad, no gateó, no caminó. Entonces se te van sumando todo eso y ya tu hijo lo hacía y de repente lo deja de hacer. Eso te tiene que alertar, sí o sí. Sí o sí te tiene que alertar porque te dice, aquí está pasando algo a nivel cognitivo que no está permitiendo que mi hijo avance, sino que está retrocediendo. Y como el ser humano siempre está evolucionando y de un momento a otro empieza a haber un retroceso, una involución, hay que tener mucho cuidado porque ahí hay una bandera roja, pero roja carmesí, de que pasa algo. Eso lo puede pasar a ustedes antes de llegar a los 5 años. Okay. Eso puede pasar. ¿Por qué menciono tanto a los 5 años? Porque de cierta forma las personas que trabajamos en esta área de la rehabilitación y del diagnóstico también,
los 5 años son importantes por el hecho de que el cerebro apenas que está moviendo sus neuronas para los centros especializados del habla, del lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, en la parte motora, la atención, memoria. Y a los 5 años se supone que ya tienen que llegar a su centro. ¿Qué pasa? Muchas veces esas neuronas no llegan a alcanzar esos zonas y mueren. Entonces, si el niño tenía que hablar, no habla. Si el niño tenía que caminar, lo hace, pero empieza a haber un estancamiento. Ahí, entonces usted sabiamente va a su médico pediatra y le dice, mira, él dejó de decir tantas palabras, dejó de caminar, ya no está atento como antes. Que sea el encargado de decirte, mira, yo creo que esto requiere valoración por neuropediatría y vamos a hacerle todos los exámenes para descartar cualquier otro tipo de cosas, no únicamente trastornos del espectro autista. Existen una infinidad de trastornos del neurodesarrollo que tienen que descartar sí o sí, incluido los genéticos. Okay. Bueno, ¿qué otra bandera roja nos puedes decir que las mamás, tanto las primerizas como las ya experimentadas, pueden notar en las primeras etapas de la vida de los niños? Bueno, las banderas también dependen de la edad. Un niño pequeño es de un año, 2 años, pues no te va a leer y de repente va a dejar de leer. A esa edad uno tiene que estar muy pendiente si el niño está señalando, si está muy atento a su entorno, si voltea cuando lo llaman, si presta atención a su nombre. Miren, eso es una bandera muy roja. Si usted llama a su hijo María y María no voltea con ese llamado, ahí tiene que estar pendiente. Si se cayeron sus juguetes, regó sus juguetes y ella no presta atención a eso que pasó, ahí me indica que hay un problema de atención. Sus reflejos de orientación no están bien. Ella no está prestando atención a su entorno. Y esa es una situación de alerta. Porque el ser humano es curioso por naturaleza. Y si no está atento a eso, es porque está ensimismado en su universo. Y eso es indicativo de que una bandera roja me está apareciendo. Listo. Eso es en cuanto a la atención o reflejos de orientación. Si mi niño no ha tenido un sostén cefálico a la edad que está dentro de los hitos del desarrollo de la UNICEF, y ustedes lo buscan, ahí hay una alerta. No está cumpliendo con los hitos de motricidad gruesa o desarrollo motor grueso. Eso pues lo puede revisar su neuropediatra. Si mi niño la forma como gatea, que no está gateando, que no está caminando, ahí hay banderas. No únicamente por un trastorno del trastorno del espectro autista, sino un trastorno del neurodesarrollo infantil en general. Esas son señales. Son un poco más delicadas y son señales que pueden ver en niños muy pequeños, 1, 2, 3 años. Porque el ser humano lo primero que se nos va a desarrollar es nuestra parte motora. No que no se nos desarrolló primero la atención, la memoria, que siempre tenemos ese error. La parte motora gruesa es lo que primero se va a desarrollar y si hay fallas ahí hay que prestar atención porque puede requerir rehabilitación física. Entonces, Otra bandera roja. otra bandera roja que podemos observar, bueno, ya nos vamos a meter de lleno con el trastorno del espectro autista porque es el más particular. De pronto un trastorno genético tú te das cuenta. Porque hay rasgos físicos. Síndrome de Down. Típicamente, claro. Ojito chino, bajito, es inconfundible nuestro síndrome de Down. que tú dices, el autismo no hay ningún rasgo físico y es cuando No. cometemos el error que no tiene nada porque está completo. Actualmente han hecho investigaciones, Jennifer, acerca de rasgos físicos asociados a un patrón de trastorno del espectro autista, pero realmente, No han llegado todavía a una conclusión de que sea así. exacto, o sea, bueno, nos centramos en bandera roja Ah, del bandera roja. autismo como tal. Vamos a la parte de señalar. Si ustedes le piden a su hijo a la edad 2, 3 años, quién es mamá y no señala mamá, o dónde están los juguetes, ahí podemos tener una bandera roja porque no está comprendiendo, no hay un lenguaje comprensivo. ¿Dónde está mamá? No mira los ojos. Contacto visual. Ok, esa es otra bandera roja. El contacto visual en los niños con trastorno del espectro autista es evasivo. Evasivo, intermitente. Para una mamá primeriza es más complejo. Todo ha dirigido más a las mamás primerizas. No es que las mamás que ya son experiencia. veteranas no se tengan en cuenta, pero es que las mamás primerizas dejan pasar muchas cosas. Y es algo que nos ocurre a nosotros siempre. Han llegado a los 6 años a terapia, pero ¿por qué no se dieron cuenta? Lo que pasa es que no encontramos a alguien que nos dijera qué era lo que estaba pasando. Entonces llegan a los 6 años y obviamente ya cuando se dan cuenta que hay muchas cosas que han sucedido, entonces el niño no habla, el niño se frustra, el niño tiene conductas disruptivas, golpea, pega, entonces ayúdenme, ¿qué hago? Cuando Bueno. hay muchas cosas que de pronto han pasado, que ya se han madurado.